Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, aquí muy contenta de estar por acá con ustedes. Habla acá Luciana Pérez y voy a estar acompañando a la columna de la FLALU. Y en el día de hoy le damos la bienvenida a la maestra María de los Ángeles Hernández Pena. Bienvenida, Ángeles. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Primeramente agradecerte a ti, Luciana, y a la radio ULMA por este espacio para difundir las actividades de FLALU, la Federación Latinoamericana de Ludocreatividad, y dar a conocer la pedagogía de la expresión y su metodología ludocreativa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ángeles. Bueno, me gustaría pedirte si te puedes presentar un poquito, contar, ya contamos un poco que eres docente jubilada, que estuviste en el Jardín 211 del Progreso, si nos quieres contar un poquito de tu trayectoria. Sí, cómo no. Bueno, yo soy maestra especializada en educación inicial, maestra directora a partir del año 2004 en el Jardín de Infantes número 211 de Progreso, que es una ciudad del departamento de Canelones. Soy licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de la República, con posgrado en ludocreatividad, y di clases de pedagogía y análisis pedagógico de la práctica docente en el Instituto de Formación Docente de Canelones. Y hace más de 30 años que conozco esta pedagogía, que realmente me enamoré de ella y bueno, intenté llevarla a la práctica desde este lugar del Jardín 211 en Progreso. Buenísimo, Ángeles. ¿Y cómo llegaste a la pedagogía ludocreativa? ¿Qué te impulsó a implementarla? Bueno, yo había trabajado años atrás en una institución en Canelones que trabajaba con esta metodología. Era una guardería infantil y bueno, y ahí conocí a Raimundo Dinelo y empecé a hacer algunos cursos un poco espaciados. Y bueno, después pasaron algunos años, yo hice mi especialización en dirección y pude elegir el cargo en este jardín que está cerca de Canelones. Y bueno, cuando llegué a ese jardín, resulta que pasó algo inusitado. Casi todas las maestras cambiaron. Entonces me encontré con un plantel docente nuevo, en el que quedaba una sola maestra efectiva que conocía el jardín y un plantel de auxiliares que sí tenían conocimiento de la institución, del lugar, de las familias. Y bueno, empezamos un camino nuevo y creo que esto que en principio puede ser desfavorable resultó todo lo contrario, porque empezamos a hacer un camino juntos, un equipo de personas que teníamos inquietudes comunes. Otra de las docentes había hecho el curso con Raimundo Dinelo en el Jardín Araití de Montevideo y entonces fue fluyendo. Y bueno, nos conectamos con Raimundo Dinelo, que nos dio su apoyo año a año realizando jornadas de formación y empezamos a andar. Qué maravilla, la sincronía de encontrarse en el lugar correcto. De encontrarse en el momento preciso. Tal cual. Es así, es así. Buenísimo. Creo mucho en eso. Buenísimo, Ángeles. ¿Y nos podrías contar un poquito de qué se trata la pedagogía ludocreativa? ¿Qué tiene de diferente a la educación o la pedagogía tradicional? Sí, cómo no. La pedagogía de la expresión se focaliza en el sujeto que aprende. Y esto, si bien está muy trillado y muchas pedagogías lo manifiestan, realmente lo que se ve es que en realidad el foco no se está poniendo en el sujeto que aprende, sino en los contenidos a impartir. Y hay una gran diferencia, porque cuando nos centramos en el... Bueno, perdimos por un momentito la conexión con Ángeles y ya estamos retomando. Ángeles, no, perdón, Ángeles, no sé si se cortó. Sí, se cortó, Ángeles. Sí. Habías quedado justamente hablando de que en la pedagogía tradicional se enfoca en los contenidos y la pedagogía ludocreativa, la pedagogía de la expresión se enfoca en el sujeto que aprende. En el sujeto que aprende. En el sujeto que aprende. Está centrada en el sujeto que aprende.
Y ahí me parece que es la gran revolución, porque ahí logramos la equidad, ¿entendés? Porque cada uno plantea, se expresa, y a partir de la expresión es que nosotros trazamos un camino conjunto de acompañamiento y de conexión, de articulación con la ciencia, que si no resulta muy difícil de lograr. Si nosotros partimos del contenido, ya estamos dejando afuera a una cantidad de niños, de adolescentes, que no tienen acceso a la cultura. Y sin embargo, estamos privilegiando a otros que sí lo tienen. Por eso, el partir del sujeto que aprende marca la diferencia. Buenísimo. ¿Y cómo sería ese partir del sujeto que aprende? ¿Cómo se lleva a la práctica la pedagogía ludocreativa? Bueno, yo te puedo contar mi experiencia con la pedagogía de la expresión y con la metodología ludocreativa. Esta metodología tiene una secuencia que parte de la iniciación lúdica, luego pasa por un área de expresión, donde se determina el conflicto pedagógico. Pasamos luego a la información y experimentación en función del conflicto que surge, y así se llega a la sistematización de conceptos en la ciencia, en la ética y en la estética. Esto que parece tan fácil de decir, no es tan fácil. Sí, suena muy simple, pero cada una de esas fases sí, debe ser debe ser un proceso. Es un proceso, pero además, es respetar al ser humano en su proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el movimiento lúdico no es ni más ni menos que dar la bienvenida con alegría, con juegos, con participación. En el jardín lo que hacían las maestras era esperar a los niños para jugar. Jugábamos un rato, 15 minutos, 20 minutos, a la entrada, cuando llegaban los niños. ¿Por qué? Porque el ser humano no es diferente a los demás mamíferos, que juegan, que retosan, que sienten alegría. Y bueno, darle una bienvenida sí los predispone favorablemente a los aprendizajes. Después de eso, los docentes arman un campo pedagógico y priorizan un área de expresión que puede ser plástica, música, dramatización, folclore, juegos motrices. Y entonces, a partir de ahí, plantean una consigna de trabajo. Una consigna que es un desafío creativo. Para que este desafío se cumpla es necesario que existan en ese campo pedagógico innumerables objetos. Y objetos no estructurados, objetos que le permitan a los sujetos que están allí interactuar entre ellos e interactuar con esos objetos modificándolos. Cuando se produce la modificación de los objetos, entonces lo que pasa es que se produce también una modificación en el interior de la persona. Y cuando eso se hace colectivamente interactuando con otros, es más aún lo que se logra. Maravilloso lo que estás planteando realmente. Sí, modificar el afuera, modificar el adentro, totalmente. Y con niños y niñas de 3 a 5 años es mucho más evidente, sí, porque todo es movimiento en esa edad. Y justamente... Todo es movimiento. Y el movimiento es lo que nos lleva al aprendizaje. Yo no puedo entender la educación con niños sentaditos 4 horas u 8 horas. No es posible. Pero no es posible tampoco entre los adultos. Nos cuesta a nosotros estar sentados frente a una pantalla como nos sucede ahora durante tanto tiempo. Imagínate los niños. Tal cual, exactamente. Sí, y te hago una pregunta. Desde el punto de vista de la pedagogía de la expresión, ¿cómo sería una propuesta para abordar ahora, por ejemplo, esta situación en la cual no podemos encontrarnos presencialmente con los niños y las niñas, donde las escuelas están cerradas?
¿qué alternativas piensas tú que podrías sugerir a los y las docentes que estamos en ejercicio y que de repente no nos hallamos justamente con tener a niños y niñas sentados detrás de una pantalla, que además sabemos que hay una disminución del cuerpo calloso al estar expuestos a Sí, la pantalla? sí. ¿Qué propondrías tú? Sí, totalmente, es así como tú dices. Primeramente, la educación es presencialidad. Yo no entiendo la educación sin presencialidad. Pero bueno, esto es una situación que nos trasciende. Entonces, de alguna manera, tenemos que buscar alternativas y tratar de lograr esa integración, ese ida y vuelta entre todos que es necesario para que se logren los aprendizajes. En estos momentos, FLALU está llevando adelante todos los lunes actividades con docentes donde muestran experiencias que han realizado, y muchos de ellos nos muestran experiencias que han realizado en la virtualidad. Porque no es imposible comenzar moviéndonos, aunque tengamos una pantalla. Se puede plantear una actividad, un juego. Claro, nos falta la interacción con el otro, pero no es imposible el conectarnos, el cantar juntos, el plantear algo que nos movilice interna y externamente. Totalmente. Sí, conozco de eso de hacer juegos por Zoom. Y por lo que ocurre también es que lo que pasa es que en la educación tradicional y a los docentes se nos tiene como una exigencia con respecto a los contenidos, al currículo básico nacional, a los marcos curriculares, que justamente es de la manera de acceder a la cultura que se nos presenta desde la educación. Y tú estás Pero la pedagogía de la expresión no niega los contenidos. Es decir, se invierte el orden. Nosotros partimos del sujeto, de la afirmación del sujeto que permite emerger su interioridad. Partimos del impulso vital que es la lúdica, el impulso por el juego, por el movimiento, y entonces llegamos a la creatividad, que es el encuentro con la innovación. Eso no es imposible. Y si seguimos profundizando, como habíamos planteado, del movimiento lúdico, el área de expresión, tenemos ahí un desafío creativo. Cuando se intenta cumplir ese desafío, como todo desafío, tiene que tener alguna complejidad, ¿verdad? Claro. Entonces, se producen conflictos. Conflictos, bueno, a ver, ¿por qué no puedo resolver esto con mi compañero? ¿Qué me falta? Entonces, ese conflicto es la distancia que hay entre el repertorio de conocimientos que yo ya tengo, que los aplico a esto, pero sé que me falta algo, tengo que ir más lejos. Entonces, ese tratar de resolver el conflicto que surge, nos lleva a trabajar en conjunto, a buscar soluciones, a crear hipótesis, ¿sí? Y entonces pasamos a una instancia que va a ser de información y experimentación, ¿no? Por eso el docente es tan importante. El docente está ahí observando, está ayudando, está acompañando y está registrando esos conflictos que surgen. Entonces, frente a las posibilidades de una pregunta o de buscar un material, está allí para ofrecerlo. O está allí para ayudar a buscar, o está allí para establecer la relación con la familia para que en casa sigamos trabajando sobre este tema. Y finalmente, el docente va a ser el que, tomando todas las creaciones de los niños, de los adolescentes, que elaboraron en conjunto, va a hacer un análisis y una resignificación de ese objeto, haciendo la articulación con la ciencia que corresponda. Del lenguaje, de las ciencias físicas, de las ciencias naturales, de la matemática. Y te puedo asegurar que salen muchísimas más oportunidades que de la forma tradicional. Totalmente de acuerdo, Ángeles. Te escucho y nada, como te habíamos conversado en particular nosotras, yo te había contado que yo sigo la pedagogía Montessori, que también
La gente se pregunta mucho cómo se hace para llegar a los contenidos desde allí y me parece que tiene muchos puntos en común con la pedagogía de la expresión y la metodología Sí, ludocreativa. Tiene bastantes puntos de encuentro y creo que uno de los puntos de encuentro más importantes tiene que ver con la interacción social y con el cambio del rol del docente, la docente, desde un lugar de ser quien imparte un conocimiento a ser quien facilita o quien hace la mediación entre los conocimientos o las informaciones o las disciplinas y los niños y las niñas que son los sujetos que están en aprendizaje, pero también los docentes estamos aprendiendo justamente en esos sí, procesos con los sí, niños y las totalmente. niñas. Es un proceso paralelo, están aprendiendo los niños, está aprendiendo el docente y nos estamos retroalimentando y queriendo llegar más lejos. Y además se da en varias instancias. Nosotros lo pudimos vivir, que cada docente en su aula lograba cosas que luego en el conjunto se amplificaban y obligaban a todo el colectivo docente a buscar profundizar en esas áreas donde no teníamos respuesta. Entonces, realmente fue una experiencia maravillosa. Qué hermoso lo que cuentas, la verdad que sí, porque además es edificante sentir que estás también construyéndote y cambiando. Y Ángeles, quería hacerte una pregunta. Si nosotros quisiéramos Sí. acceder a información, a formación en la pedagogía de la expresión, en la metodología ludocreativa, ¿dónde podríamos acceder a leer material? ¿Dónde podríamos pensar en tomar Bueno, formaciones al respecto? bueno, nosotros tenemos a Raimundo Dinelo, que es el creador de esta pedagogía, que es uruguayo, vive actualmente en el Fortín de Santa Rosa, se lo puede consultar directamente. Él fue profesor de pedagogía en el ISEF y completó su formación en la Universidad de Bruselas. Hizo un doctorado en ciencias psicológicas con orientación en educación. Es un especialista que es consultado internacionalmente, trabajó en Brasil, en Argentina, en universidades muy prestigiosas y además tiene libros como el Tratado de Educación, como Lúdica y Sociología, esos son los últimos, y ha tenido artículos en revistas como Ludocreatividad en la revista Magisterio en Bogotá, Arte Expresión en la docencia en revista Enfoque del MEC. O sea que ahí tenés algunos de los materiales bibliográficos, pero te digo que todos los lunes, debido a esta virtualidad que nos ha tocado vivir, nos estamos reuniendo y presentando experiencias, algunas más cercanas y otras más lejanas a la ludocreatividad, pero hay un intercambio muy interesante que pensamos seguir profundizando en un curso virtual. Este Buenísimo. año no tenemos todavía la fecha, pensamos que en mayo, pero no está determinado aún. El año pasado ya hicimos también un intento en un seminario que se hizo no recuerdo exactamente el mes, en octubre creo que fue, y donde se presentaron experiencias de distintas áreas, porque la ludocreatividad no es solo del área formal. Ujú. ¿Entendés? Es decir, en realidad los que menos han aplicado la ludocreatividad tal vez sea el área formal, pero tenemos experiencias. Mi experiencia es en un jardín público, pero tenemos también la experiencia de la Escuela 63, que es una escuela de tiempo completo, que ha aplicado la metodología ludocreativa institucionalmente y con muy buenos resultados en una zona que es muy desfavorecida, con graves problemas y ha logrado excelentes resultados. También a nivel sociocultural tenemos compañeros que están trabajando desde experiencias con madres y niños víctimas de violencia doméstica, otra ludoteca en Tandil que también abre las puertas desde la universidad a familias y niños para que vengan a la ludoteca, que se acerquen, que participen y lograr un salto cualitativo en lo que es la educación, ¿verdad? También en el área psicológica tenemos compañeras que tienen experiencias en el ámbito laboral.
Hay compañeras que han hecho maestrías y doctorados con experiencias de este tipo. Hemos tenido todos estudiantes que han participado tanto en el jardín como en la Escuela 63, para realizar sus tesis en distintas asignaturas, o sea que se está difundiendo y vemos que los resultados se van ampliando. Buenísimo. Bueno, la verdad, Ángeles, me parece muy interesante lo que plantean desde la pedagogía ludocreativa, y me parece también que es un tema para seguir profundizando aún más, porque hay varios fundamentos filosóficos que sería muy interesante poder ir profundizando en esta columna. Y bueno, tengo una última pregunta para hacerte. ¿Hay experiencias con adolescentes? Sí, hay experiencias. Es decir, tenemos gente porque como todo, hay gente que está trabajando en equipo, como el Jardín 211 en su momento, como la Escuela 63. Después tenemos también mucha gente que ha participado de los foros, de los seminarios, que está trabajando individualmente, pero que también está haciendo ensayos, experiencias y logrando excelentes resultados también. O sea que si este ciclo se prolonga, vamos a tener compañeros que están trabajando desde esos ámbitos, que te van a poder mostrar de qué manera se llega a adolescentes, a adultos y los resultados que se obtienen. Maravilloso, buenísimo. De verdad que muchas gracias. Tenemos aquí una consulta con respecto a que donde hay gente que pregunta si queda grabado este programa, porque realmente esta columna, para poder acceder nuevamente a ella. Y tenemos también una pregunta aquí, Sol, que está con el teléfono de la radio. Al 092-310-520 nos llegaban ahí algunos mensajitos. Para quienes nos están escuchando, va a estar subida esta columna en Radio Ulma, en el YouTube de Radio Ulma, así que la van a poder escuchar y compartir desde ahí. Nos escribía Dayana de Plasmutando, dice: me emociona que se le dé un lugar a algo tan fundamental como las pedagogías alternativas. Gracias, Lu, por todo lo que venís haciendo por las niñas y por esta columna también. Y también Lili nos escribía, varios mensajes están llegando. Ya voy a seguir leyendo porque empiezan a caer los mensajes ahí. Lili dice: muy interesante la columna. Cada vez mejor nuestra radio, conducida por Luciana, dice encima, así que un abrazo grande. También Silvia dice: me encantó la charla con la maestra María de los Ángeles. Estamos en sintonía con una mirada de respeto y escucha hacia las primeras infancias. Gracias por este espacio. Y también Raúl nos dice gracias y manda ahí un saludo. Está ahí escribiendo todavía Raúl de Maldonado, que le agradecemos a él. Le agradecemos a él, también a María de los Ángeles, que está ahí del otro lado, y a todos de la FLALU que realmente son los que se pusieron al hombro esta columna, y también a Lu, que está acá acompañando desde este lado de la mesa. Así que Raúl dice: saludos a Ángeles y Luciana y a toda la radio, así que un abrazo grande a toda la FLALU. Sí, muchas gracias, Raúl. Bueno, gran compañero, Raúl. Bueno, Ángeles, de verdad que muchísimas gracias por esta charla. Tenemos para hablar montones, pero claro, no da el tiempo. Totalmente, pero la verdad que es muy interesante, porque yo creo que estamos en un momento en el cual ya es necesario que podamos cambiar la mirada sobre la infancia, la mirada sobre las personas que en formación. Generalmente se considera que los niños y las niñas se los trata como personas incompletas, y son personas completas que se están formando, y la verdad que es muy enriquecedor escuchar realmente el abordaje de cómo se acompaña ese proceso de aprendizaje desde la lúdica, desde la expresión, y desde también del enlace con las ciencias, que pareciera que son cosas ajenas, pero tienen muchísimo que ver. Tiene que ver, porque además muchas veces nos quedamos en el movimiento lúdico y nos parece que, porque el niño jugó, ya está, y después podemos aparecer con una secuencia didáctica, y no es así. El niño tiene un proceso que hay que respetar.
Lo dicen los derechos del niño, lo dice la educación para todos, incluso el programa de educación inicial y primaria lo manifiesta en su fundamentación. Digo, los maestros tenemos que volver a leer todo eso y hacerlo carne. Porque en los discursos está, pero en la aplicación después no se refleja esto. Si nosotros nos quedamos solo en el juego inicial, va a tardar mucho en que el niño dé el salto a la ciencia. Totalmente. Ahora, si nosotros seguimos este proceso, lo va a hacer. Y lo va a hacer naturalmente y va a ir más lejos de lo que nosotros podemos proyectarnos. Totalmente, tal cual, es así. Llega mucho más lejos de lo que siquiera la maestra se imaginó. A veces queremos poner un techo a algo que es un proceso de aprendizaje que es infinito y que acompaña hasta el final de nuestros días. Tú que eres maestra Montessori, tengo acá una frase de Montessori, sí, que dice: como la oruga y la mariposa son muy distintas en su aspecto y sus manifestaciones, y sin embargo la belleza de la mariposa es consecuencia de su vida en el estado de oruga, y no puede provenir de la imitación del ejemplo de otra mariposa. Para construir el futuro es necesario vigilar el presente. Cuanto más cuidamos las necesidades de un periodo, mayor éxito tendrá el periodo siguiente. Nosotros no podemos ver al niño como un adulto en miniatura y no podemos pretender que aprenda mostrándole la imagen de la mariposa. ¿Sí? Tenemos que lograr que él haga su propio camino, que logre la autonomía, que sea un ser independiente y que pueda elaborar su propio proyecto de vida. totalmente. La verdad, bueno, conmovida con esa frase de María Montessori. Ángeles, la verdad que un enorme gustazo haber compartido este espacio contigo. Un placer enorme conocerte, que nos hayas cedido tu tiempo para compartir tu experiencia. Muchísimas, muchísimas gracias. Y No, bueno, a ustedes y a las órdenes. bueno, seguramente te vamos a estar contactando nuevamente, así que la verdad que... ¿Cómo no? Cuando quieran. Bueno, un gran placer. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Saludos por el programa. Chau, chau. Chau, chau. ULMA. Radio Comunitaria Punta del Diablo.